Bueno, vamos a iniciar a hacer un comentario sobre lo que son los conflictos actuales del Oriente Medio, ¿no? Se puede afirmar que el Oriente Medio, los conflictos del Oriente Medio, siempre es un tema de actualidad, pero no de ahora, sino desde hace algo más de 70 años, cuando fue fundado el Estado de Israel. No existe ningún tratado de paz en ese eterno conflicto judeo-árabe-palestino. No hay ningún trato de paz que consiga poner algo de sensatez en esa locura que día y sí y día también se parten todos la cara. Viven para despedazarse unos a otros. Es tremendo, pero es así, ¿no? En temas anteriores ya he expuesto claramente que la situación geopolítica mundial respecto al Oriente Medio consiste en que el actual territorio ocupado por Israel históricamente corresponde a los palestinos. Esta realidad no la puede negar nadie, pero tampoco se puede negar que Israel, un país que desapareció hace 2000 años, también existe desde hace algo más de 7 décadas. Tanto la realidad de los palestinos como de los judíos no se puede negar. Ambos están frente a frente, pero es una realidad que nadie puede negar. Entonces, el conflicto reciente del ataque brutal por parte del grupo terrorista Hamas a Israel, con un saldo muy numeroso de muertes, confirma que de una u otra forma ha sido un ataque de falsa bandera. Es decir, no se ha dicho toda la verdad. Y mencionando este aspecto del terrorismo, no deja de causar cierto asombro que esos grupos terroristas que atacan a Israel, que si Hezbollah, que si ISIS, que Al-Qaeda, que si Hamas, que atacando a Israel, bueno, que aquí hay que aclarar una cosa. Todos esos grupos terroristas fueron creados por el Estado judío, por Israel. Y todos están dirigidos y subvencionados por el propio Estado judío. ¿Para qué? Para controlar a los palestinos. El origen de la creación de estos grupos terroristas se remonta a la época de Yasser Arafat. Pues bien, dentro de este contexto, no pocos afirman que Israel es el pueblo elegido. Sí, sin duda lo fue. Pero el actual Israel no es el Israel de la época de Cristo. El Israel actual, políticamente hablando, es un país creado artificialmente. ¿Cómo podemos resolver este inmenso lío que estamos viviendo desde hace 7 décadas, poco más? Intentar explicar todo este conflicto, es decir, si quisiéramos explicar, es decir, vamos a ver, ¿a qué se debe este conflicto? ¿Cuáles son las razones? Porque hace 80 años no existía ningún país. Hace 80 años no existía ninguno de esos países, ni Irán, ni Irak, ni Siria, ni Jordania, ni Israel, no existía ningún país. Entonces, intentar explicar todo este conflicto desde un enfoque solamente político es prácticamente una pérdida de tiempo. Es decir, el que quiera explicar esto solamente como un punto político, no lo va a entender nadie. Dicho de otra forma, la raíz del conflicto árabe judeo-palestino no es actual. Sus orígenes se remontan, es decir, este problema se remonta ya a la época de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Entonces no había un conflicto árabe-palestino, no, por supuesto que no. Pero sus orígenes de Israel se remontan ya a esa época. Por lo tanto, estos conflictos de guerra que a diario vemos en los medios de comunicación son de origen histórico religioso, no solamente político, que también lo es. Ciertamente este conflicto tiene una base política en el mundo actual, eso es verdad, pero quien ignore las raíces históricas de este conflicto nunca va a entender lo que está sucediendo en el Oriente Medio, nunca lo va a entender. No es que si el Hezbollah, que si el terrorismo palestino, que es si Estados Unidos, que si Rusia, que no. Los orígenes se remontan a miles de años. Entonces yo recuerdo que en su día, revisando distintos documentos, intentando comprender todo este inmenso lío, me adentré en el estudio de una secta judía conocida como los esenios. Esta secta judía, quienes proliferaron durante el siglo II a.C., en ese periodo conflictivo de la lucha de los macabeos contra Antíoco Epifanes, que hizo una profanación del templo de Jerusalén, introduciendo en el altar una escultura gigantesca de
de Zeus Olimpo, es decir, en esa época, ¿no? Entonces ya en esa época que los esenios estaban, ya esta secta estaba discretamente extendida, ellos planteaban una idea teológica, explicando, por ejemplo, que los desastres vividos por el pueblo judío, por ejemplo, las distintas invasiones que padecieron en la deportación a Babilonia en la época del siglo V, VI a.C., que es cuando Daniel también va en ese exilio. Bien, entonces los esenios dicen que todos estos desastres, estas desgracias que Israel, que el pueblo judío ha vivido, lo explicaban desde un punto de vista de hechos de cierta naturaleza apocalíptica. Es decir, para ellos tenía un cierto sentido del futuro. Entonces, en la idea religiosa que tenían los esenios del mundo, la idea que tenían, ya se intuía un elemento de juicio universal, como por ejemplo la división entre justos y no justos. Señalaban esta idea del juicio universal entre el bien y el mal. Y por esta razón, la teología de los esenios se describe como claramente apocalíptica. ¿Y por qué explico esto en este conflicto de judeo-árabe-palestino? Porque estamos viviendo ese periodo ya claramente apocalíptico. Entonces conviene matizar que esta palabra apocalipsis procede del griego clásico, que quiere decir revelación del conocimiento oculto, revelación del conocimiento secreto. Pues bien, este dato que nos aporta la secta de los esenios, Cristo posteriormente, un siglo y medio después, cuando aparece en el escenario judío, Cristo lo fue confirmando, y no solo a través de su ministerio público, por medio del Evangelio, sino que poco después San Juan completará esta idea a través del libro del Apocalipsis. San Juan nos aporta la suficiente información como para poder comprender este enigma de los acontecimientos futuros que todos conocemos como signos apocalípticos, ¿no? El Apocalipsis lo que refleja es una situación crítica de la humanidad. Ya no crisis, porque crisis, la historia ha repetido una serie de ciclos conflictivos de tipo crisis que se resuelve y se vuelve otra vez a una dinámica en que es lo que ha movido la historia. No, aquí el ámbito apocalíptico significa ya el colapso de una sociedad, significa el colapso de nuestra civilización. Bien, pues entonces, teniendo en cuenta esto, esta es la razón por la cual ningún experto, sea militar, todos los militares que hablan en la televisión sobre los conflictos del Oriente Medio, sobre la guerra de Ucrania, que presentan a este general o coronel experto en Oriente Medio, sea quien sea, sean expertos militares, sean expertos periodistas, políticos, estadísticas, no son capaces de comprender la razón de fondo de todos estos conflictos surgidos en el Oriente Medio, incluida la repercusión que este conflicto está teniendo en el resto del mundo, desde que Israel fue creado artificialmente como nación en el año 1948. Quien diga realmente que entiende la razón del conflicto del Oriente Medio sin tener en cuenta los hechos históricos que ha hecho que Israel se ha creado hace unos 70 y tantos años, quien no tiene en cuenta esto no puede entender. Lo puede definir como una influencia del yihadismo, que si la influencia de Rusia, que si Estados Unidos, que no sirve. No se puede entender si no se tiene en cuenta el proceso histórico que se remonta ya a la época de Cristo. Pues bien, estos hechos están expuestos por Cristo en el capítulo 21-29 de Lucas, para que los que queráis buscarlo. Cristo, para describir la situación actual, porque es una profecía donde Cristo describe la naturaleza política de la humanidad en nuestra época, y para ello utilizó la simbología de la higuera y los otros árboles. En el capítulo 21, versículo 29 de Lucas, la higuera simboliza a Israel y los otros árboles simbolizan los países que rodean a Israel, porque la simbología bíblica del árbol, el árbol aquí en la expresión de Cristo significa un reino, un estado, una nación. Entonces la higuera es Israel y los otros árboles son los países que en estos momentos rodean a Israel. Entonces Cristo, a través de esta expresión,
expone brevemente lo que sería el surgimiento futuro del Estado de Israel y del resto del país. Es decir, Cristo dice, avisa que dentro de poco tiempo Israel desaparecerá, pero que en el futuro, el futuro, cuando pase el tiempo, los siglos, Israel volverá a su tierra. Y se cumplió exactamente la profecía de Cristo. Entonces, esos países que están expresados bajo el término árboles son los países que se independizaron del protectorado francés e inglés a partir de 1942. Entonces, la creación del actual Estado judío a partir de 1948 está en el fondo de la naturaleza apocalíptica, es decir, que Cristo revela lo que sucederá. Entonces dice Cristo, cuando veáis aparecer el Estado, en el futuro el Estado de Israel que vuelve a su tierra, esa es la señal de que os doy de que la sociedad ya está por colapsar. Bien, y este contexto histórico que describe Cristo, no solo teológico, sino también apocalíptico, es lo que no entienden los actuales expertos sobre geopolítica mundial en el Oriente Medio. Dirán que sí, esto o lo otro, pero no entienden, pero no van a la raíz del problema. Mientras no se tenga en cuenta estos datos históricos del pasado, sí, el presente ya lo conocemos, es un presente de bombazos, de ataques, de muertes de palestinos, que eso ya lo vemos la mayor parte de los días en los medios de comunicación. Por lo tanto, mientras que no se tenga en cuenta estos datos históricos del pasado, es incomprensible el actual conflicto judío-palestino. Incluso el resto de los conflictos que tiene Israel con los países árabes y musulmanes, una cosa los musulmanes y otra cosa son los árabes, una persona árabe es el que tiene como lengua materna el árabe. Los musulmanes ya pertenecen al ámbito religioso. Entonces, mientras que no se tienen en cuenta estos casos, esta es la proyección, esta es la razón de este conflicto de Israel, del Oriente Medio con el resto del mundo. Porque todo el resto del mundo, de todos los países del mundo, todos están enlazados con los acontecimientos del Oriente Medio. En dicho de otra forma, Cristo avisa que el regreso de Israel a sus antiguos territorios de Palestina, que es lo que está pasando ahora, siglo XXI, cuando regrese Israel, dice Cristo, ese hecho marcará el final de la historia humana. Este es el sentido apocalíptico de lo que conocemos como final de los tiempos, no del fin del mundo, porque no estamos hablando del fin del mundo, sino final de los tiempos, que son temas muy diferentes. Pues bien, esta descripción de Cristo, confirmando que con el paso de los siglos Israel regresaría a sus antiguos dominios, es la clave histórica de naturaleza apocalíptica que nos permite comprender el por qué se están matando ahí todos los días. Bien, pues aclarado este contexto de carácter religioso apocalíptico, de carácter también político religioso, no solo apocalíptico, vamos a tratar ahora de comprender las razones históricas y políticas de esa matanza interminable que vemos a diario en los medios de comunicación. Pues bien, a partir de la creación del Estado de Israel hace 70-75 años, poco más, poco menos, existía, cuando Israel se crea en 1948, toda la diáspora que de los judíos que estaban por el resto del mundo fueron regresando muchos a Israel, al actual Israel. Entonces, entre ellos, entre los judíos, existía y existe una idea de nación que está grabado a fuego en el inconsciente colectivo de los judíos. ¿Cuál es? Esta idea consiste en que toda la zona geográfica que va desde la península del Sinaí, en Egipto, hasta Irak, cuya capital es Bagdad, es decir, que está entre los ríos Tigris, Éufrates, los judíos están convencidos de que toda esa franja de territorio les corresponde a ellos por derecho divino. Cuidado, no por derecho político, sino por derecho divino. ¿Por qué? Porque está reflejado en los textos del Antiguo Testamento que los antiguos patriarcas habitaron y recorrieron toda esa zona. Y aunque nos cueste creerlo, esta es la idea fundamental de toda la política exterior, de todos los gobiernos judíos, desde que fue fundado en 1948 por Golda Meir y Ben Gurión. Y nada ni nadie les va a quitar esa idea de la cabeza. Nada ni nadie.
porque la idea es que toda esa zona, hasta Irak, les corresponde a ellos. Y esa es la razón de todas las matanzas que hay. Entonces, ¿qué quiere decir esto políticamente hablando? Pues que todas esas poblaciones que comprenden esa zona geográfica, desde Egipto hasta Irak, tiene que ser desplazada o exterminada. Todas esas poblaciones, sean cristianos, maronitas o de la distinta denominación que queráis, musulmanes, quien sea, hay que desplazarlo o hay que exterminarlos. ¿Por qué? Porque ese territorio les corresponde a ellos. Esto explica el porqué del exterminio masivo de poblaciones y etnias cristianas del Oriente Medio, porque hacía un par de años se veían los grupos terroristas crucificaban a los cristianos, los decapitaban. No, eso es una cosa del terrorismo. No, porque estos grupos terroristas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Hamas y otros, son quienes llevan a estos genocidios. Ellos son los que se encargan de llevar estos genocidios a lo largo de todo el Oriente Medio. Pero estos grupos terroristas han sido creados, dirigidos y financiados, es decir, subvencionados, no solo por el Estado por el Estado judío, sino por la participación directa de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque parte del gobierno de Estados Unidos está dirigido por judíos. Por judíos que pertenecen al Cabal, que hablaré dentro de un rato sobre este tema. Esta es la razón de las guerras interminables que Israel mantiene contra el conjunto árabe-palestino de todos los países del Oriente Medio. Entonces, aclarado este punto de manera muy, muy resumida, entramos ahora en la parte escatológica, en la parte apocalíptica, es decir, estamos ya en la parte metafísica espiritual. Vamos a entrar en la parte escatológica de este eterno conflicto que nunca se acaba. Entonces, conviene recordar que la actual creación del Estado de Israel no fue creado ni fundado por judíos ortodoxos. ¿Y por quién lo fundó? Sino por una secta política conocida como el sionismo. Y el sionismo no tiene nada que ver con los judíos, nada que ver. Alguien va a decir, ¿cómo que no? Si los sionismos judíos, que no tiene nada que ver. El sionismo es una cosa y la cultura judía es otra cosa que no tiene nada que ver. No son judíos, sino de origen askenazi, o también llamados házaros, que no tienen nada que ver con los judíos. Esta secta satánica, porque en realidad la mayoría de ellos son satánicos, son las familias de Rothschild, Rockefeller, los Van Point, Lehman, los Freeman, los Kissinger, todos esos son anglosajones, todos ellos son anglosajones, no son judíos, ellos no se circuncidan, ellos no son judíos, pero son los que controlan el mundo. Entonces, esto se remonta a la época del siglo VIII, IX después de Cristo, y proceden de las llanuras centroasiáticas, digamos que al este del mar Caspio, fueron trasladándose a Centro Europa a partir del siglo VIII, IX después de Cristo, y adoptaron el judaísmo, pero ellos no son creyentes. Adoptaron el judaísmo como seña de identidad, pero es un judaísmo que no tiene raíces culturales en lo que se conoce como la Casa de Judá. Son de influencia anglo-germánica, de origen házaro, sin ningún vínculo cultural, ni étnico, ni religioso con los verdaderos judíos. Es importante que entendamos esto, para que no nos engañen. Entonces, de esta supuesta variante judía, es de donde tienen sus orígenes los miembros del Cabal. Es decir, a esta secta, al sionismo, se les conoce como forman parte del Cabal, de la Cábala del Cabal, de la cual han surgido las familias más poderosas del mundo, como he citado antes, Rothschild, Rockefeller, toda esta gente, que son quienes controlan todo el sistema financiero y político del mundo. Nada en el mundo se les escapa a su control. Por ejemplo, el actual presidente de Israel es Benjamín Netanyahu. Fijaros en los rasgos faciales de él. Es claramente germánico. Él no es judío, pero controla a Israel. Entonces, porque los judíos verdaderos ortodoxos y sefarditas, que son todos de origen español, están controlados por el sionismo. No son judíos los que están en el gobierno. Ellos se denominan a sí mismos judíos, pero no son judíos. Bien,
Entonces, matizado este aspecto, vamos a entrar a explicar la naturaleza histórica de estos hechos. Repito que quienes piensen que el problema árabe-judío-palestino es un problema político no entienden, no aciertan a comprender que este tema va mucho más allá, tal y como hemos visto hasta ahora. Entonces vamos a verlo con más detalles históricos. Nos regresamos hace 2000 años. Cuando Cristo aparece en el escenario de la nación judía, en ese entonces, los escribas y los fariseos fue el resultado, es decir, ¿dónde está el origen de los escribas y los fariseos? Porque esto no viene en los textos del Evangelio, ni tampoco se perfila en los textos del Antiguo Testamento. Yo en estos momentos no lo recuerdo. No digo que no, pero yo en estos momentos no lo recuerdo. El origen de los escribas y los fariseos fue el resultado de la evolución religiosa de la secta de los hasideos. Estamos hablando de la deportación del pueblo judío a Babilonia en la época de Nabucodonosor. Entonces, esta secta de los hasideos, la evolución, surgieron los escribas y los fariseos, los cuales, los hasideos, ya existían, como he dicho, en la época de la deportación Babilonia, de Babilonia, allá por los siglos V, VI antes de Cristo. Entonces, los escribas y fariseos, con el paso del tiempo, fueron deformando todos los principios de la ley mosaica transmitidos por Moisés en el monte Sinaí. Para que nos aclaremos lo que es la ley mosaica, son lo que en el cristianismo conocemos como los 10 mandamientos que hemos aprendido cuando éramos jovencitos en la catequesis. Entonces, esta ley mosaica consiste de 10 leyes. El primer mandamiento, amarás a Dios por encima de todas las cosas. El segundo, respetarás a Dios. El tercero, santificar la fiesta. Así hasta 10 10 prohibiciones que debemos evitar. Es decir, los 10 mandamientos. Dicho de otra forma, los escribas y los fariseos sabían perfectamente quién era este joven profeta, Cristo, ¿no?, que apareció entre ellos. Y sabían que Cristo era quien era. Lo sabían, claro que lo sabían. No, pero bueno, el Evangelio dice que pelearon contra él. Sí, eso es cierto. Pero ellos sabían muy bien quién era. ¿Y por qué lo rechazaron? La razón por la cual la rechazan es por razones políticas y sobre todo religiosas. Dicho de otra forma, se negaron a reconocerlo. ¿Y qué sucedió? Pues que los hechos lo conocemos todos. Lo ajustician, lo matan, y con los acontecimientos que sucedieron inmediatamente después de su muerte, porque allí en el mundo de los escribas y los fariseos, todas las horas inmediatas después de la muerte de Cristo se produjeron allí hechos muy impresionantes. Y entonces ellos, la secta de los escribas y los fariseos, se dieron cuenta del lío político en el que estaban metidos. Y tuvieron miedo. Tuvieron mucho miedo por las consecuencias futuras. ¿En qué sentido? Porque ellos sabían por las Escrituras, por el conocimiento que tenían de las Escrituras, sabían que Cristo regresaría de nuevo. Y ese miedo, aquí está la clave de todo. Aquí está la clave de todo, de un poco del porqué de este tema, al cual dedico este tema. Ante los hechos impresionantes que suceden entre la muerte de Cristo, los sacerdotes y los escribas y los fariseos les entró realmente miedo, porque se dieron cuenta del inmenso poder que tenía Cristo. Entonces, como sabían que regresaría de nuevo, ahí en la escatología y en el Apocalipsis lo vemos, que Cristo regresará de nuevo tras un caos mundial. Entonces, este miedo les llevó esto hay que memorizarlo, les llevó a planificar un proyecto mundial de tipo político y religioso a muy largo plazo, es decir, hasta el final de la historia. Fijaros, esta gente no es tonta, o sea, a esta gente les trabaja el cerebro a toda velocidad. Entonces ellos se reunieron poco después de la muerte de Cristo, se reunieron en secreto para planificar, para proyectar un proyecto mundial que tarde o temprano ellos controlaran todo el mundo. ¿Cuál era el objetivo?
pues el objetivo era, se trataba de llevar a cabo un proyecto político mundial de proyección futura, por decirlo de alguna forma, una especie de batalla final, donde ellos, es decir, sus sucesores, los sucesores futuros, eligieran a un líder mundial que convenciera a toda la humanidad que el verdadero Mesías es el que ellos tienen preparado. El tema este es tremendo, ¿eh? Es un Mesías, un líder político que ellos tienen preparado. Y esto ya lo planificaron inmediatamente tras la muerte de Cristo. Pues bien, estos judíos de ascendencia, descendientes de los antiguos escribas y fariseos, se fueron infiltrando, es decir, el golpe maestro, ¿dónde lo fueron dando? Se fueron infiltrando ya desde el siglo I, II, III, se fueron infiltrando poco a poco en esa iglesia naciente que iba surgiendo del Imperio Romano. Y esto lo hicieron a lo largo de muchos siglos. Entonces, poco a poco fueron escalando, sobre todo a partir de la Edad Media. Y son ellos quienes en estos momentos de la historia han conseguido escalar hasta la cúpula de la Iglesia Católica, la cual actualmente cualquier persona que esté un poquito informada sabe que la Iglesia Católica en estos momentos está totalmente controlada por las sociedades secretas. Pues bien, ante esta realidad histórica, por muy pocos conocidos, porque esto lo conoce muy poca gente, las personas que en este caso, este profesor se ha dedicado a revisar muchos archivos, documentos, pues sí, yo tengo conocimientos de este hecho, pero no es algo que conozcan todos, sino muy poca gente. Por lo tanto, se puede afirmar que esta élite judeo-sionista, quienes siempre se han movido en el sigilo, en el silencio y en el misterio a lo largo del tiempo, ellos son quienes han creado el actual Estado de Israel. Ellos. Pero, ¿cómo lo hicieron? A través de la infiltración en la Iglesia Católica. Porque si no tienen en su poder el poder religioso, no pueden llevar a cabo este proyecto que ellos ya idearon en la época de Cristo. La verdad, esto no lo vemos ni en las películas de Hollywood, que esto es algo tremendo. Entonces, aquí nos surge una pregunta. ¿Por qué han creado el Estado de Israel? Teniendo en cuenta que la nación judía desapareció hace 2000 años, eso lo sabemos todos. Entonces, la respuesta consiste en que esta élite sionista, la élite globalista, en la élite del proyecto 2030, que creo que nos suena a todos, no tiene nada que ver con el verdadero pueblo judío. Vuelvo a insistirlo, esta gente no tiene nada que ver con los judíos. Esta gente son descendientes de los antiguos escribas y fariseos. Recordar la pelea continua que tenía Cristo con esta gente. Pero es que era una pelea diaria casi. Entonces, sabiendo que Cristo regresaría al mundo, prepararon este proyecto mundial del que he hablado. ¿Para qué? Para elegir un soberano, vamos a decirlo así, un líder político religioso que engaña a la humanidad haciéndose pasar por el verdadero Cristo, porque este personaje cuando aparezca, él manifestará al mundo a través de la televisión, de la radio, de los medios de prensa escrita, a través de todos los medios de comunicación, él manifestará al mundo que él es el verdadero Cristo, que el otro era un estafador. Entonces, esta es la razón de fondo por la cual San Juan explica a lo largo del Apocalipsis, quien nos advierte a través de los textos del Apocalipsis, nos advierte en qué consistirá el engaño del falso profeta y del anticristo. Pues bien, esta élite sionista son quienes a lo largo del tiempo se fueron adueñando de todo el sistema financiero. Ya en el siglo XIX, a 150 años, ya tenían parte del sistema financiero controlado. Pero en estos momentos todos los bancos, todos sin excepción, están de una u otra forma manejados por este sistema económico cuyos propietarios es esta élite sionista, conocidos como el Cabal, o una élite perteneciente a la Cábala. La palabra, el Cabal es derivado de la Cábala, que es lo mismo.
Estos son quienes a lo largo del tiempo se fueron adueñando a través de todo el sistema financiero y para ello, ellos utilizaron sobre todo a Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este proyecto financiero, que también es un proyecto político y mundial, de manera que actualmente controlan toda la sociedad, controlan todas las elecciones. Sí, cuando los partidos políticos que van a elegir a un presidente controlan los votos, controlan a todos los políticos y controlan todas las religiones, especialmente la Iglesia Católica, porque la tienen en su poder. No es que la controlen, no, es que está en poder de ella. Es que la Iglesia Católica en estos momentos es un brazo de ellos. Pues bien, este poder se controla a través de las sociedades secretas del mundo llamada la masonería. Y todas las diferentes familias masónicas, del rango que sea, todos obedecen a estos jefes judíos sionistas que forman el Cabal, la Cábala. ¿Empezamos a entender? Entonces, el fundamento de los principios que ellos tienen, es decir, ¿cuál es el fundamento, digamos así, el libro o el escrito, que es la raíz de su fundamento? No es la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de los textos bíblicos, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, etc. Esos 5 libros son la base del verdadero judío. Pero el fundamento del sionismo no es la Torá, sino el Talmud, que es totalmente ajena a la tradición religiosa de los verdaderos judíos. Una vez controlada la política mundial, así como el control de los gobiernos y de todo el sistema financiero, necesitaban el control de la Iglesia y para ello necesitaban poner un responsable de la Iglesia que fuera de la línea de la dinámica del nuevo orden mundial, que es lo que ellos han creado a través del gobierno mundial. Y este Papa ya lo tienen en el Vaticano. Pues bien, el golpe maestro que ha conseguido esta élite mundial consiste en que después de muchos siglos tras la muerte de Cristo, han alcanzado finalmente la cumbre absoluta del poder mundial, no solo político, sino, como he dicho, también el control de los gobiernos, porque controlan todos los gobiernos, controlan todo el sistema financiero, controlan todas las sociedades culturales, cinematográficas, televisivas, lo controlan todo, lo dominan todo, lo compran todo y hacen lo que quieren. Entonces, como ya lo controlan todo, solo falta ya que presenten a su candidato. Entonces, si pudiéramos utilizar una imagen de tipo simbólico religiosa, podríamos decir que la serpiente, en el Antiguo Testamento el Génesis le llama a Satanás, le llama a la serpiente. En el Apocalipsis a Satanás le llaman el dragón. ¿Por qué? Porque han pasado siglos y esa serpiente ha evolucionado, se ha hecho más culta, se ha hecho más astuta, controla más. Por eso en el Génesis se le define a la serpiente y ya en el último libro del Apocalipsis se le defiende el dragón. Entonces, si vamos a utilizar esta imagen simbólica, podemos decir que la serpiente, es decir, Satanás, ya tiene a su falso profeta en el Vaticano. Solo falta que quien presida el nuevo orden mundial, es decir, el anticristo, será presentado ya muy próximamente ¿por quién? Por la sinagoga, porque la Cábala, el Cabal, es la sinagoga. Entonces, vemos por lo tanto que la creación artificial del Estado de Israel en 1948, que ha sido la base, que esa es la base de todos los conflictos del Oriente Medio. La razón de la creación artificial ya profetizada por Cristo, como hemos visto hace unos minutos. La razón de la creación artificial, repito, del Estado de Israel en 1948, es la clave de todos los conflictos del Oriente Medio. ¿Cuál es el objetivo? Cumplir la profecía de Cristo, quien predijo que cuando aparezca Israel, pasado un tiempo, él habla de 7 décadas, predijo ya el final del tiempo histórico en su expresión apocalíptica, una vez que Israel regresa a sus antiguos territorios de la actual Palestina. Y habremos observado
que ya desde el cumpleaños, iba a decir el cumpleaños, del cumplimiento de la profecía de Israel, en los 70 años, estamos viendo cómo de repente la guerra de Ucrania, que yo lo advertí, cuidado, que la clave no está en Ucrania, que Ucrania es un centro importante, pero que el escenario se iría desplazando al Oriente Medio. Y hemos visto que este mes de octubre ha reventado la situación allí. Es un conflicto que no se va a detener. Lamento ser pesimista. No quisiera ser pesimista, pero la realidad es esa. El conflicto del Oriente Medio se va a extender, extender hasta que reviente todo. Es inevitable el conflicto entre Israel e Irán, y cuando ese conflicto estalle, Rusia entra inmediatamente en la guerra. ¿De qué manera? ¿Con tanques? ¿Con fusiles? ¿Con hachas? No. Con misiles nucleares. Esta es la razón. Bien, pues esta es la razón que yo quería explicar del por qué está sucediendo esto. Porque el Oriente Medio, hace 80 años no había nada. Eran pastores con 4 cabras que iban de un lugar a otro y vivían todos tranquilos y felices y allí no pasaba nada. Se creó el Estado de Israel, el sionismo creó el Estado de Israel y a partir de ahí esto es una locura que ya no se va a detener. Pues bien, esta era un poco la idea que quería expresar para que sepamos de cuál es en realidad el fondo de los conflictos del Oriente Medio. Muy bien, pues nada, pues aquí lo dejamos y continuamos en otro momento.